Y David, no me gustaría dejar esta pequeña entrevista sin empezar a hacer un test rápido a todos los invitados queseros que vengan por aquí, ¿no? ¿Qué te parece la idea? Oye, me gustó. Cuando me lo propuso, comprélo rápido, pero vamos a hacer preguntas sexuales como Broncano. A ver, vamos para adelante, que yo no te vergüenza. Yo viendo a Aurelio con lo grande que yo no me voy a atrever, ¿eh? Voy a hacerles un poco más sencillas y bien. Yo creo que relacionadas con el queso. Claro. Venga, va. Bueno, empezamos, Aurelio. Respuestas rápidas a estas 5 preguntas perfecto. Y me vas contando, ¿vale? Muy bien. ¿Cuál es tu queso favorito dentro de los quesos de la quesería Picurriello? Evidentemente el Valloscuro por corazón. Sí. Fue el primero que empezasteis, ¿no? No fue el primero, yo ya traía la tradición de mis padres, entonces yo ya venía vinculado a otros quesos más antiguos. Ajá. Pero esto fue algo como que la niña bonita que creamos entre mi mujer y yo, ya la tercera generación en la quesería. Qué guay, qué guay. Muy buena pregunta, muy buena respuesta. Bien, la pregunta era muy buena. Respuesta muy buena. La segunda, tu queso favorito, pero en general, en todos los quesos del mundo incluidos, ¿cuál sería tu queso favorito? Yo te diría, no te voy a decir un nombre, pero sobre todo los quesos azules. Los quesos azules me apasionan. Nací con ellos, evidentemente, y seguiré con ellos hasta el final. Qué bien, qué bien. A ver, yo creo que aquí en Asturias esa pasión por los quesos azules, yo creo que yo un poco genérica, no se apaga el ADN. Y por eso estás persiguiendo ahora a uno, ¿no? Un queso azul de cabra, leche cruda. ¿Tú probaste algo ya? Va por el muy buen camino, Bien. Piano, va a costar, pero vamos, poco a poco. Mira qué prudente, ya 5 minutinos dijo, me tengo un lote allí que está buenísimo. Lo que pasa es que tienen que salir los lotes que vengan detrás igual que ese, a lo cual vamos a ser prudentes. Eso, vamos a hacer cosas importantes del queso. Vale. Tercera, yo si tuviera que decir mi queso favorito, lo diría fácil o diría 5 rápido, ¿no? Pero si tuvieras que decir un queso por un momento, por un recuerdo, por un queso que hayas disfrutado y que hayas dicho, ostras, este trocín de queso me acaba de prestar por la vida, ¿tienes ese recuerdo? Mira, pues yo os voy a decir algo que tengo de niñez, de infancia, que es el queso fresco de oveja. El queso fresco de oveja en temporada, cuando todos los pastores, todos los ganaderos, al final en ese momento de primavera, cuando se tenía leche, que eran 3 meses, hacer ese queso fresco, ese sabor a oveja, ese queso grasiento, dulce. Buah. Uy, me vino el recuerdo de 3 o 4 quesos, me acaba de abrir. Tengo ahí siempre fue algo, un sueño inalcanzable, pero que me gustaría acabar. No dudo que no acabe algún día con 20 ovejas en casa y haciéndolo para casa. Joder, de verdad que sí que es cierto que lo que estamos acostumbrados a comer ya mucho queso fresco de vaca, un poquitín de queso fresco de cabra. Yo les veces que probé algún queso fresco de oveja, o sea, me vino un recuerdo parecido. Sí, o sea, y espectacular. Es puro caramelo. Espectacular. Puro caramelo. Espectacular. Vale. Vamos por la siguiente. Yo soy mucho de comer el queso solo, sin pan, queso solo, pero si tú tuvieras que elegir un plato, ya que sé que ya es de buen comer, un plato donde esté elaborado con queso, ¿qué plato elegirías? Evidentemente me tiraría a un cachopo. ¿Sí? No vamos a salir muy... Pero una ensalada templada con quesos, con un variadín de quesos, eso es una maravilla. O sea, muchas veces la cena mía en mi casa como podréis imaginar, tengo muchos quesos en la nevera, pues una ensaladina, un poco de tomate, un buen aceite y un buen vinagre y los recortes de queso que tengas en la nevera. Pero yo un plato muy denostado y está buenísimo, ¿eh? Buah. Sí. A veces cuando la gente me dice, no, es que se me estropeó una cuñina de queso en la nevera, digo, una ensalada el día antes y hubiera salido del paso. Claro. Bueno, y para acabar, Aurelio, ¿a quién traemos David y yo en la próxima entrevista al programa? ¿Quién te parece? ¿Esto ya lo tenéis pactado o qué? Tenéis muchos queseros buenos en Asturias, madre mía. Anda, será por queseros y buenos. Bueno, pero venga, tú aquí... Hay que mollar el culo. Hay que mollar el culo. Mira, yo soy muy de casa, la verdad. Yo me tiraría para casa. Voy a barrer un poquitín para casa a una persona que lleva toda su vida en el mundo del queso, con una quesería muy nombrada, unos quesos fantásticos, y podríamos decir que la familia Collera, del queso de Vidiago de Collera, son unos dignos
queseros impresionantes. A mí Ostras. me encantan. Tendrás que ayudarme a intentar convencer a Manolo que venga con nosotros al Sí. programa. Sí. Sí, pero, está hecho. pero sí que tiene razón Aurelio, que lleva una persona que, quiero decir, quien no conoce la barra Vidiago, ¿no? Y Claro. Manolo lleva unos cuantos años. Tradicional, una persona que lleva involucrada toda la vida en el mundo del queso y sobre todo una quesería pequeña, familiar, emblema en Llanes. Pues Sí. apuntado queda. Que sería Collera, próxima entrevista en el programa. Y no quiero acabar el programa sin acordarnos de que Aurelio tiene una opción a través de su página web Eso. y escuchar bien lo que os voy a decir, de apadrinar una cabra. Sí, como estáis oyendo. Cuéntanos, Aurelio, ¿qué es esa locura, por favor? Madre mía, eso sí que está dando vuelta al mundo. Bueno, pues nada, es una parte de la quesería donde puedes apadrinar una cabra, le pones el nombre que tú prefieras. La mía llámase Vega. Exacto. Y bueno, pues tienes derecho a un pequeño lote una vez al mes y durante todo el año o lo que quieras estar, yo te voy contando mes a mes la historia o el momento de cada animal, de la cabra que tienes apadrinada. ¿Y eso cómo tiene que hacer la gente para apadrinar la cabra? ¿Dónde tiene que entrar? ¿Cómo tiene que...? A través de la página web de que sería Picurreyu, seguramente ahí... Claro, Sí, enviando un exacto. correo, una llamada o... Exacto, a través de la página web o llamando a la Eso. propia quesería, sin problema. Y aparte también, muy importante, que te hacen unas visitas guías Eso. súper chules, donde no falta comer buen queso.